lo paso para ti. Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero decirles algo que estuvimos observando en la grabación de de la reunión pasada, ¿no? Y es que por las preguntas y las respuestas que surgieron, no sé si los pastores que están a cargo de esto han notado que es muy difícil a veces abstraerse del entorno local, de la preocupación local que tiene el pastor joven, ¿sí? Y a veces los reclamos personales no son representativos de todos, pero sí todos están con la misma situación. Entonces, la pregunta que había quedado última ahí era ¿qué métodos cambiarían, ¿sí?, hoy la nueva generación en las cuestiones de evangelismo, misiones y plantación de iglesias? Creemos que eso es fundamental, o sea, hay técnicas, hay posturas, hay posiciones según la iglesia, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes creen que habría que cambiar hoy para avanzar en la iglesia que viene a futuro en esas tres partes: evangelismo, misiones y plantación de iglesias? Lo dijo para que... Sigue Ricardo, ¿dónde estás? Sí, yo estoy acá. Sí, dale, Yo estoy dale. acá. Bueno, yo creo que sencillamente es escuchar de cada uno de ustedes. Vamos a decir misiones, evangelismo, y Ruth, ¿cuál es la tercera? Plantación de iglesias. Y plantación de iglesias. ¿Qué es lo que nosotros vemos que tendría que, inclusive podríamos decir lo que se ha hecho bien, pero cuáles son los desafíos a futuro, ¿no es cierto? Y quisiéramos escuchar a todos los líderes. Así que obviamente le damos la prioridad a los líderes jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes es más jóvenes que nosotros, es decir, de 60 para abajo son jóvenes, ¿ya? Así que cualquiera puede hablar, pero también pueden hablar los que son de 60 para arriba, así que adelante. Sí, yo voy a intervenir en cuanto a lo que es misiones. Hace ya un par de años, bien conocidos por toda la diáspora a nivel mundial que está ocurriendo, muchas personas moviéndose por distintos motivos económicos, políticos, religiosos. Pienso que Dios está haciendo mover a las personas, hay una intención para que el Evangelio pueda ser conocido, el Señor pueda ser conocido, y en Latinoamérica especialmente la migración de los mismos latinos, pero también ya desde otras latitudes están viniendo a nuestras tierras. Y misiones no solamente es el ir, sino que también el recibir, misiones de alguna manera en el patio de la casa, pero ahora último ya dentro de la casa, es decir, cómo nos preparamos para recibir a personas que vienen de Asia. Ahora la situación de Afganistán está requiriendo la hospitalidad de los latinos para poder recibir a muchas familias que tienen un trasfondo musulmán, y de hecho ya están llegando. Y cómo nos preparamos como iglesia para recibirles, para hacerles partícipes del amor de Dios, de que Jesucristo es el Señor, y preparar a la iglesia para esto. El movimiento musulmán dentro de Latinoamérica también está creciendo en muchos países con la plantación de grupos empresariales que se están instalando, y luego la instalación de mezquitas. El caso de Chile también, ya hay varias mezquitas que se están plantando de alguna manera, y estas comunidades económicas religiosas ya están también proclamando el Islam. Entonces, de alguna manera, este foco de recibir, de estar abiertos como Latinoamérica a la migración de los mismos latinos, que tenemos que ser hospitalarios, pero también preparados como iglesia para compartir del Evangelio de Jesús. Así que esa es una mirada que creo que
no sé qué tan fuerte está siendo en Latinoamérica, pero es una preparación que tenemos que ver porque estos movimientos van a continuar y van a seguir creciendo. Ese es un pequeño aporte. Sí, entonces lo que Marco está diciendo es que hay un nuevo énfasis no solamente en el envío de misioneros, que misiones no es solamente el envío de misioneros a esos países, sino ahora cómo recibimos Así a es. inmigrantes de esas mega áreas, mega esferas, como son el Islam, el hinduismo, y de países muy necesitados. Esto Así es. marcaría obviamente una gran diferencia, especialmente para Latinoamérica, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Simón Sánchez, adelante. Muy buenas noches a todos mis hermanos. Les envío un saludo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de plantearles mis inquietudes. En realidad yo voy a aportar sobre la parte evangelística, que donde yo tengo mayor experiencia. Y un poco lo que nosotros hemos venido observando en nuestro andar es que el mensaje del evangelio tiene un problema bien importante ahorita. Y ante todo, el evangelio en sí, él nos da la posibilidad a nosotros de ser creativos. O sea, yo para evangelizar, yo puedo utilizar diversas herramientas, puedo utilizar diversos rompehielos, diversas formas de cómo yo abordar a una persona no creyente. Pero el problema que estamos presentando ahorita, por lo menos en las iglesias que yo conozco y lo que yo veo en la calle, es que el mensaje se ha ido diluyendo. Cuando digo que se ha ido diluyendo, es que se ha sustituido la prédica del evangelio bíblico, el evangelio donde se aborda lo que es la parte del pecado y se ofrece el camino de salvación, se ofrece lo que es la gracia, se ha diluido por un mensaje un poco más acomodaticio a lo que es la parte del mundo, a lo que es la parte del no creyente. Entonces vemos cómo en las iglesias, de hecho nosotros cuando conseguimos a alguien en la calle y estamos evangelizando y la persona nos dice que asiste a una iglesia, igualito nosotros continuamos evangelizando porque en el 90% de los casos nos damos cuenta que esa persona aún asistiendo a una iglesia no conoce en realidad el evangelio, no conoce lo que es la justificación solo por la fe, no conoce lo que es la responsabilidad del hombre pecador. Y eso es consecuencia de que el mensaje de una u otra forma se ha venido diluyendo. También me he encontrado muchos evangelistas en la calle, muchos hermanos de muchas iglesias, que y con esto no quiero decir de que cuando se predica el evangelio también está la parte social. O sea, si yo le llevo la palabra a una persona y la persona está en una necesidad y yo tengo la posibilidad, eso es algo bíblico, si yo tengo la posibilidad de ayudar a esa persona, una necesidad que tenga, eso es válido y eso la Biblia lo respalda. Pero lo que yo no puedo hacer es sustituir la predicación del evangelio por repartir comida, por que yo agarro y llevo unas ollas de sopa o de algún tipo de alimento y sustituyo la predicación del evangelio por lo que es ese tipo de evangelio social, que solamente lo que nos limitamos es a repartir alimentación y ayudar a las personas, que en primera instancia no está mal, pero no es el objetivo del evangelismo. El evangelismo consiste en llevar ese mensaje, en confrontar a la persona con la realidad y mostrarle el camino de salvación. Entonces, desde ese punto de vista, el mensaje de una u otra forma está siendo diluido y eso está trayendo como consecuencia que se den falsas conversiones. De hecho, yo me conseguí, recuerdo, me viene a la mente que una vez me conseguí unos muchachos que me dijeran, que ellos me decían a mí que ellos iban al cielo porque ellos habían hecho una oración en un momento y ellos habían aceptado al Señor como su Salvador, pero el sitio donde yo me los conseguí y la actitud en que estaban no era de una persona que evidentemente está caminando por los caminos del Señor. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que lo que es, han habido prácticas que han traído como consecuencia que el evangelio, que la predicación, que el mensaje se haya diluido. Y ese es un problema grave que está enfrentando la iglesia. Y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica es de esa manera. Y eso viene de la mano con esa predicación del evangelio de la prosperidad, ese tipo de prédicas que no son bíblicas, que suavizan
la predicación del evangelio y en vez, como dijo el apóstol Pablo, es un evangelio distinto y todo el que predica un evangelio distinto es anatema. Bueno, mis hermanos, esa es mi intervención. Muchas gracias. Quedo atento escuchando los demás hermanos y les deseo a todos que tengan una semana llena de éxitos y que sea el Señor con cada uno de ustedes. Mil gracias. Muy bien. Entonces, Simón, nos estás diciendo que es importante, sí, el cambio de método, pero nunca transar con la profundidad del Evangelio, que no se cambie el fondo del Evangelio, que es una tendencia que estamos viendo, según lo que tú nos dices, en Latinoamérica. Irving Villarruel, adelante. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Gracias por la oportunidad también de poder permitirme estar en este equipo de trabajo. Me parece bien interesante poder participar junto con ustedes y bueno, dar también nuestros aportes en lo que podamos hacer para la obra del Señor siempre va a ser de bendición. La semana pasada me quedé con una intervención, creo que fue Daniel Altare, no lo veo hoy por aquí, no sé si estará por allí. Él dijo lo siguiente: debemos revisar nuestra liturgia, y creo que mi postura va hoy en esta dirección. Yo soy profesor también de misiología en diferentes institutos y seminarios acá en Venezuela. Soy egresado también del Seminario Teológico Bautista de Venezuela hace algunos años en esa área de misiones, y en esa área es donde quiero dar mi aporte, ¿no? Y pensando en el tema de la adoración, creo que hay un trabajo previo que debemos hacer a la par con el tema de lo que es la evangelización, el discipulado y el tema de la pregunta ¿qué métodos cambiaríamos? Y creo que nuestro hermano Marcos Manríquez comenzó hablando el tema de la migración. Es un punto neurálgico ahora en América Latina, cómo de Venezuela han salido tantos compatriotas venezolanos, han salido, ya van cerca de los 6 o 7 millones de personas que han salido de Venezuela buscando mejores de vida, en fin. Pero creo que hay un trabajo previo y es lo que quiero compartirles a ustedes. Y vino a mi mente el texto de Romanos 10, versículo 15, y cómo predicarán si no fuesen enviados. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo van a llevar el evangelio? Pero la pregunta que me viene a reflexión es, ¿a quiénes vamos a enviar? En realidad, ¿a quiénes vamos a enviar? Y Simón estaba diciendo algo que es muy interesante. Tenemos muchas personas en nuestras iglesias, muchos cristianos de años, pero que en realidad al parecer no han tenido una verdadera conversión. Ojo, y no me toca a mí juzgar esto, sino que más bien, ¿cuál es la postura de la iglesia en este tiempo? En su adoración, en su liturgia, en su conocer al Señor, qué ha sido, qué ha pasado. Creo que nos hemos desviado mucho del trabajo evangelístico, del trabajo evangelizador, y nos hemos concentrado solamente en actividades. Alguien las llamó que eso es una enfermedad de la iglesia, la activitis crónica casi irreversible. Entonces estamos haciendo tantas actividades que no nos hemos concentrado en realizar la tarea que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y mi aporte va en qué sentido. Debemos entonces hacer un trabajo previo en las generaciones emergentes, precisamente en lo que se están levantando jóvenes, que se están levantando en este tiempo, en esta era. Debe haber yo lo llamaría como una reevangelización de nuestros jóvenes y de nuestra iglesia en general. Tiene que haber un discipulado realmente concienzudo, un discipulado que enfoque al hombre y a la mujer al servir al Señor. En tercer lugar, tiene que haber yo creo que tenemos que volver a nuestras raíces, no a las raíces en las cuales nosotros hemos sido formados desde el punto de vista del evangelicalismo, sino desde el punto de vista de la tradición bíblica y apostólica que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que debemos partir de allí también. Entonces son este tipo de cosas que yo creo que debemos ir tratando de volver a lo básico, a lo elemental. Y termino con esto. Y lo mencionó también nuestro hermano Simón Sánchez.
hemos cambiado muchas cosas por hacer actividades, y entre eso mencionó el aspecto social que tiene la iglesia dentro de la comunidad, que no debemos olvidarlo, pero se ha cambiado mucho y se ha puesto más énfasis en la actividad que en el fin de lo que yo quiero alcanzar con eso. Hay algo que se llama la acción social misionera, y eso es algo que es una herramienta para la iglesia para hacer la obra misionera, pero no es un fin en sí misma. Tiene que haber un objetivo, tengo que alcanzar, a quién voy a alcanzar, a quién voy a discipular, a quién hacia dónde yo tengo que dirigirme. Entonces, básicamente, amados hermanos, tengo esa inquietud como pastor joven, no tan joven, tengo 49 años, acabo de cumplir hace 2 días 49 años, pero tengo esa gran inquietud de esa generación que está saliendo. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿A quiénes vamos a enviar? Entonces, hay un trabajo previo que hacer con la iglesia para que la obra misionera realmente a esos migrantes, a esas personas que se están moviendo en el mundo, que han llegado a nosotros, sea un evangelio efectivo. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Muchas gracias, Erwin. Vamos a Julio Isaac Estrada. Adelante, hermano querido. Buenas noches a todos. Hablando sobre el aspecto de la evangelización, yo creo que ya algunos ya tocaron ese punto y vuelvo a replantearlo, ¿no? Para mí es muy importante que se genere una reevangelización de la iglesia, pero desde la casa. Hay algo muy importante que estamos fallando. Estamos presentando a un Jesucristo muy diferente al de la Biblia hoy en día. Y desafortunadamente estamos perdiendo a las siguientes generaciones, y entre ellos están nuestros hijos, algunos nietos, ¿sí? Y eso es preocupante porque las nuevas olas ideológicas los están alcanzando, los están envolviendo, los estamos perdiendo. Así es que es urgente revelar a nuestros hijos al Jesús que nos ha redimido, hacerles recordar de esa redención que hemos obtenido a través de Jesucristo, que Él ya pagó a través de su sacrificio en la cruz por nosotros. Creo que eso se ha perdido de vista. En el aspecto de misiones, es urgente presentar y transmitir a Jesucristo, pero con nuestros hechos, hermanos. Creo que hay mucha literatura, muchas predicaciones, mucha oratoria, pero pocos hechos. La Biblia de los Hechos de los Apóstoles habla de hechos y se predica a través de los hechos. Hoy en día escuchamos predicaciones y sermones, pero no vemos hechos en nosotros. Y esto es preocupante porque con ello podemos pasar al área de la misión en cuanto a que donde haya un cristiano se debería de generar un ambiente, un cambio en primer lugar del entorno, generando paz y generando responsabilidad. No hay responsabilidad hoy en día en el cristiano. Hemos violado las leyes, las reglas, y hemos sido copartícipes también hasta de lo que está pasando en el medio ambiente que nos está cobrando la factura. Entonces es muy importante hacer un cambio desde mi punto de vista muy personal para poder plantar nuevas iglesias. ¿Y dónde vamos a plantar esas nuevas iglesias? Siempre vemos hacia afuera, otros países, otros lugares, pero creo que urge plantar iglesias dentro de los hogares. Las nuevas plantaciones de iglesias deben de ser familiares hoy en día. Cada familia debe de ser una iglesia donde el padre asuma una responsabilidad total de la educación cristiana de sus hijos, de su cónyuge. Porque para colmo, nuestros jóvenes se están casando con jóvenes que no son cristianos. Hay mucho yugo desigual. Estamos perdiendo a muchos líderes que se están casando, jóvenes y líderes, varones que se están casando con mujeres no cristianas, no líderes. Y se están perdiendo porque ya no siguen trabajando en el liderazgo. Y viceversa, también mujeres que se están casando con varones no cristianos y las estamos perdiendo. Estamos perdiendo mucho liderazgo juvenil hoy en día. Entonces creo que este es uno de los retos que yo estoy viendo ahora en esta nueva generación que nos urge retomar. Ahí dejo mi aportación. Muchas gracias. Julio, cuando tú hablas de hechos,
¿no? Sí. Que necesitamos ver hechos. ¿Nos puedes detallar brevemente a qué te refieres con hechos, hechos de testimonio? ¿A qué tipo de hechos te refieres? Sí, pastor. Cuando hablo de hechos, no solamente hablo del hacer, del qué hacer del pastor, sino hablo de que no hemos sido nosotros agentes de cambio en realidad dentro de la sociedad. Aún mismos pastores, con todo respeto lo hablo, han dado mal testimonio a la iglesia y eso ha hecho que la sociedad pierda credibilidad a la iglesia misma. Entonces, aquí es donde es preocupante este asunto, porque si en realidad el cristiano estuviera siendo responsable y dando testimonio con hechos, donde hubiese un cristiano que es el reflejo del pastor, porque yo tengo que recordarles, como pastores somos padres espirituales y somos ejemplos de ellos. Entonces ellos salen a participar en las diversas esferas de la sociedad. Y si hubiesen verdaderos cristianos en todas las esferas de la sociedad, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Por eso, esa es mi conclusión. Sí necesitamos hacer un análisis personal, primero de nosotros a nivel pastoral, como padres espirituales, como referentes de las siguientes generaciones, porque ellos ven a Jesús a través de nosotros. Nuestros Muy hijos bien. ven a Jesús a través de los padres. Gracias. Gracias, Julio. Vamos a Mauricio Manzanares. Buenas noches, hermanos y hermanas. Son tres cosas que van obviamente muy de la mano: evangelismo, misiones y plantación de iglesias. Yo recuerdo la iglesia donde yo nací en el evangelio y crecí en los primeros años en el evangelio. Fue una iglesia misionera. Hizo misiones locales y luego envió a algunos misioneros a lo que se llama la ventana 1040. Creo que ya se empleó un poco más a los países no alcanzados. Y siempre esa pasión o ese movimiento, esa motivación para ir y alcanzar. Sin embargo, la motivación fue envejeciendo, quiero decirlo así, fue envejeciendo en el sentido que no se fue renovando a las nuevas generaciones. Y al final el esfuerzo misionero quedó bastante aislado y la juventud vino creciendo, pero luego no había motivación como para decir, bueno, ¿en qué vamos a servir? ¿A dónde nos está enviando el Señor? Pienso que tenemos que empezar a formar misioneros y evangelistas desde la adolescencia. A veces esperamos que alcancen cierta madurez y entonces empiezan a formar a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, cuando eso debería estarse haciendo desde mucho antes. Y si analizamos la historia de muchas ideologías, muchos de ellos comienzan a adoctrinar a los adolescentes. Y nosotros deberíamos como iglesia tener un especial cuidado por nuestros niños y nuestros adolescentes para que ellos puedan sentir ese llamado, esa motivación de servir al Señor como evangelistas. Si hiciéramos una encuesta en nuestras iglesias, ¿cuántos de nuestros adolescentes saben evangelizar? ¿Cuántos de ellos le han presentado el evangelio a sus compañeros de clase, a sus vecinos? Los que están asistiendo a nuestras iglesias, ¿cuántos de nuestros jóvenes, si viene un testigo de Jehová y les dice, bueno, tu doctrina, tus creencias están erradas, las mías son las ciertas? ¿Qué capacidad tendría uno de nuestros jóvenes para contrarrestar bíblicamente ese tipo de doctrinas, por ejemplo? Y entonces necesitamos ir renovando esas bases. Yo hablo por mi país y sé que también en otros países, por eso yo sé que eso no es algo meramente local. Yo conozco ministerios como el de Juventud con una Misión. También en Argentina hay bastante incidencia de un ministerio de palabra de vida que trabajan precisamente con la juventud, capacitando jóvenes, y eso es lo que ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho éxito y pienso que esto que se está haciendo por nuestros hermanos que tienen más experiencia es un excelente paso para mejorar muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero tenemos la oportunidad para hacerlo, sobre todo sabiendo que
la generación emergente va a tener una tarea bastante difícil. Estamos hablando de lucha en varios frentes, la ideología de género, una de las más fuertes que viene ahorita, y necesitamos que nuestros jóvenes, que son los adultos dentro de 5 o 10 años, precisamente esos padres de familias que mencionaba el hermano Julio, hoy andan en busca de una novia o de un novio. ¿Y cómo van a tener ellos las bases para asentar un matrimonio asentado en la roca que es Cristo, si desde ahora nosotros no estamos enseñándoles a ellos qué es lo que deberían buscar? Me gusta mucho una frase que hace poco leí, decía, un hombre anda buscando una mujer conforme al corazón de Dios, pero él no se preocupa por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y también estaba en un discipulado que estamos tomando en el seminario, estábamos hablando acerca de la hombría genuina. Y una de las cosas, esto es una autocrítica para nosotros como hombres. Me alegra mucho ver bastantes hermanas esta noche, pero como hombres tenemos la doble responsabilidad de ser líderes, sacerdotes, tanto en la casa como en la iglesia y fuera de ella. Pero decía, uno del material de este discipulado decía que muchas veces los hombres reaccionamos distintos al dolor que las mujeres. Y a veces nuestra forma de expresar el dolor es precisamente así, no expresándolo, sino que lo adormecemos. Adormecemos el dolor, y muchas veces ese adormecimiento nos causa precisamente lo que está hablando el hermano Julio, que a veces ese papel proactivo que debemos tener desde la casa, quizá hay ciertas cosas que nos están causando un dolor, y en vez de afrontarlo, en vez de buscar cómo procesarlo, lo estamos adormeciendo. Y pienso que como esposos, como padres, como hijos, todos tenemos una responsabilidad. Pero volviendo al asunto de evangelismo, misiones y plantación de iglesias, y tenemos que también, pienso yo, que pensar en la iglesia como una comunidad global ahora. No podemos pensar en una comunidad local. Con la incidencia de tantas redes sociales, ¿cuántos de nuestros jóvenes no saben? Dicen, yo tengo un amigo que vive en la Patagonia, por ejemplo, y quizás nunca lo he visto en persona, pero se ha conectado con él por medio de Facebook, por medio de Instagram. Entonces tenemos que pensar en nuestras iglesias, en nuestras nuevas generaciones, como una comunidad global, y cómo responder a esas necesidades sin perder la esencia del evangelio, como hablaba el hermano Simón, creo que. Muy bien, gracias, Mauricio. ¿Hay alguien más que quiere dar su aporte en esta área? Adelante. Mientras tanto, Edwin o Ruth, pensemos en la siguiente pregunta, si es que tenemos una siguiente pregunta. Pero, Rubén, no, tú ya hablaste, ¿no es cierto, Rubén? No, adelante, Rubén, perdón. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, buenas noches, Dios les bendiga. Yo quiero empezar primero con un pensamiento. Cuando yo me convertí, fue un adolescente en los 70s, y yo oía en los años 70s y 80s sobre el gran avivamiento y el mover de Dios y del Espíritu Santo en América Latina, donde había un gran crecimiento del Evangelio, una gran movilización de la iglesia evangélica predicando el Evangelio. No sé si hay una negación en mí, pero yo quiero seguir en este pensamiento, ¿no? Que América Latina todavía es un lugar donde hay un gran avivamiento, un mover de Dios y una movilización de la iglesia extraordinario. Sí tenemos deficiencias, sí tenemos cosas que debemos mejorar. Yo quiero comentar algo en relación, por ejemplo, en la implantación de las nuevas iglesias. Algo que hemos tenido un error muy grande es que en América Latina, creo yo, que muchas iglesias, o ha habido nuevas iglesias por divisiones. Ajá. Hay congregaciones, hay líderes que están en desacuerdo y se van y se llevan gente, y así han nacido muchas iglesias. Creo que así han crecido en muchos lugares, las iglesias se han multiplicado. Aquí yo creo que ha sido un error que hemos cometido nosotros como pastores en el liderazgo que tenemos para darles una buena mentoría, hablando de mentoría precisamente, y guiarlos a su tiempo,
porque muchos de ellos, es cierto, son pastores, creo que se precipitan, pero sí muchos de ellos tienen un liderazgo y un llamado a Dios. Y creo que ahí hemos fallado en la cuestión de mentoría hacia nuestros líderes, cuando quizá no los hemos sido facilitadores o los hemos detenido o no sé qué ha pasado. Quizá cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia en eso, pero se han ido y han fundado nuevas iglesias. Lamentablemente así ha crecido. Y también tenemos muchos modelos en muchos de nuestros pastores viejos, no lo digo en forma despectiva, que han desarrollado y han implantado iglesias, pero de una forma extraordinaria. Yo creo que deberíamos echar un vistazo hacia todos estos pastores viejos que Dios los utiliza de una forma extraordinaria y que se van a las zonas marginadas, a los lugares más pobres y levantan iglesias de una forma, perdón la expresión, no sé si sea correcta, pero con una facilidad especial y levantan iglesias, ¿no? El otro punto que quiero comentar es sobre el evangelismo. Yo creo que nosotros como latinos hemos hecho muchas presencias evangelísticas, es decir, vamos, evangelizamos con mimos, con payasos, con obras de teatro en las calles, en los parques, en las universidades y hacemos presencia evangelística. Eso a mí me fascina. Yo así crecí en esa dinámica, en una mentoría con la Cruzada Estudiantil y Profesional con Cristo. De esa forma crecíamos en la escuela, en las plazas, haciendo evangelismo callejero y quizá uno como joven, pues ahí se fue formando nuestro liderazgo. Yo creo en ese tipo de presencias evangelísticas, pero lo más eficiente que hay en evangelismo, y creo que todos nosotros lo sabemos, es el evangelismo uno por uno, que cada uno de nuestros congregantes dé testimonio a su primo, a su vecino, a su amigo y que esté compartiendo. Yo creo que debemos reforzar mucho ese punto del evangelismo uno por uno. El evangelismo personal. Creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia que ha llegado alguna persona nueva a nuestra congregación y a la semana siguiente ya le platicó a su primo, le platicó a su familia y llegan ellos. Y llegan ellos. Yo creo que ahí debemos reforzar y puntualizar ese aspecto del evangelismo uno por uno, hermanos, ¿sí? Entonces, y otro aspecto que yo quiero comentar es que quizá muchos de nuestros jóvenes y quizá algunos de nosotros como que nos estamos hartando de tanta grilla que hay en el mundo. Grilla me refiero, es un término que se utiliza en México de mucha política, de mucha política. Y yo creo, el hermano Galo, lástima que no está ahorita, él utiliza una frase muy importante que dice que debemos hacer iglesia. Yo creo que muchos de la nueva generación quizá es lo que está esperando de nosotros, hermanos, que hagamos iglesia, no debemos buscar nuestra misión y visión. Eso está bien claro en Mateo y en Marcos, el mandato de Jesús está muy claro para nosotros como iglesia. Debemos aplicarnos realmente en hacer iglesia y quizá muchas de nuestras generaciones están esperando eso, que la iglesia seamos luz y sal. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Rubén. Miguel Ángel, perdón, antes no estamos pasando a otra pregunta, porque ustedes entienden que estas son 3 preguntas realmente. Lo relacionado con misiones, lo relacionado con nuevas iglesias y lo relacionado con evangelismo. Entonces, estamos abarcando 3 preguntas. Adelante, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Entre las preguntas de cómo vamos a poder seguir realizando acá y los próximos años, evangelismo, misiones y plantación de iglesias, tengo más que una respuesta, también algunas preguntas, cosas que estoy viendo. Creo que son 4 puntos que estaba escribiendo. Y el primero es los cambios sociales que estamos viviendo, experimentando y lo que se viene en la región. Uno de ellos es que lo vemos acá, al menos en Chile, y creo que también en Uruguay y Argentina, que es el envejecimiento de la población. Sé que hay otros países en nuestro continente que tienen una población joven muy alta, una tasa de natalidad muy alta, pero vemos que el tema del envejecimiento, no solo a nivel de estos países mencionados en la región, sino
algo que se está viendo ya en Europa, Estados Unidos, y que en nuestro continente al menos iría para allá. ¿Cómo vamos a tener iglesias para gente mayor? Más iglesias para gente mayor, más iglesias, cada vez más, cada vez más. También otra situación muy interesante es que también preparémonos, tengámoslo ahí. Históricamente nuestro continente ha sido un continente pobre, mayoritariamente pobre económicamente, pero ¿qué va a pasar cuando en algunos de nuestros países comienza a haber enriquecimiento? Naciones por la bendición de Dios, por el trabajo, índices económicos que empiezan a mejorar, y la próxima generación ya no tiene las carencias que tuvieron nuestros padres, y empezamos, el PIB empieza a subir. ¿Y cómo nos vamos a evangelizar? Vamos a seguir utilizando solamente un evangelio de tú necesitas, y las personas, yo ya tengo todo. ¿Cómo lo vamos a tener? Si ya estamos masticando, como mi hermano, nuestro pastor acá, que trabaja en seminarios, ¿cómo vamos a procesar eso? Así, prepararnos, tener esto en mente. Y también todo lo que es los jóvenes y el Internet. Jóvenes en Internet, así que por favor, es algo muy, muy, muy tremendo. Y que me conecta al siguiente punto, que es la tecnología en América Latina. No sé cuántos de ustedes están escuchando, han conocido, han estudiado, han visto de los computadores cuánticos, la computación cuántica. Está desarrollándose, está en pañales, pero la computación cuántica es tan grande, es tan desarrollada, y en los próximos 20 años va a ser tan grande que está desarrollando los primeros computadores cuánticos, que suena quizás a ciencia ficción. Elon Musk en el año 2030, o sea, en 8 años más, ya va a empezar a mandar a Marte viajes de turismo espacial, lo que leíamos en las novelas. Esto en 8 años más. Y computación cuántica va a afectar a nuestros jóvenes en los próximos 15 años, porque los teléfonos que van a salir en 10, 15 años más van a ser tan rápidos, van a tener tanta información, volumen tan grande, que si ahora los perdemos cuando estamos en nuestros comedores, en nuestras iglesias, y todos están así, espérense en 10, 15 años más. Como la iglesia, o sea, lo lanzo ahí, lo lanzo. Y también lo que se llama neurociencia. La neurociencia es algo que también se viene muy grande, suena a ciencia ficción, pero si están estudiando, se está trabajando mucho en lo que es inteligencia artificial y neurociencia, de meter información muy rápida a nuestras mentes. Todo esto provoca que la generación más joven, que generalmente es la que más rápido se adapta a los cambios en cualquier área, versus cuando ya se tienen ciertos años, y ahí está uno de los desafíos, cómo escuchar al Espíritu Santo y entrenar a los próximos líderes juveniles, a la próxima generación de pastores, a los próximos evangelistas. ¿Cómo pueden prepararnos? ¿Cómo los vamos a preparar para tan rápidos cambios que se vienen en nuestro continente? Pienso que otro punto también que debemos de tenerlo, pensar en nuestra iglesia, invitar a hermanos que tengan esto, es la forma de pensar que está teniendo la cultura occidental, el posmodernismo. Muy rápido, hace 20 años atrás, los jóvenes decían, qué difícil es ser cristiano, qué difícil. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Ya no lo sabemos. Ser cristiano es cantar Hillsong o levantar las manos, leer un versículo. ¿Qué es? Los límites de bueno, malo, correcto, ya no existen, por lo tanto es tan tremendo. Y pienso que debemos entrenar de una forma urgente a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en cosmovisión, en apologética, bíblica, junto con el poder de Dios, junto con sanar nuestras almas. Pero se debe entrenar las mentes de nuestros jóvenes y no tener miedo a esto. Y por último, otro desafío que yo estoy viendo mucho, que ya se nos viene, es las familias en 15 años más. Hace un tiempo atrás, ¿qué vamos a hacer con tantas familias divorciadas? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Preparémonos, porque van a haber familias trans, con niños trans. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestras 2, 3 personas que tienen distintas orientaciones sexuales? ¿Cómo vamos a tratar, discipular una iglesia? ¿Cómo? Hace como 10 años atrás, un pastor acá en Santiago levantó un grupo en su iglesia para tener un gay group dentro de la iglesia, y no soportó, hubo demasiada tensión y eso se quebró. Y yo creo que estos líderes jóvenes que debemos entrenar
en los cambios sociales, en la tecnología, en la forma de pensar y también ver las familias, que son la base de la sociedad. ¿Dónde está la iglesia para plantar iglesias, para hacer misiones, para jugar? Porque la iglesia es donde está la gente. Entrenar en esto, en las nuevas familias que se van a venir, y no una o dos, sino mucho tipo, lamentablemente, de familias tan quebradas, y entrenar y capacitar a una iglesia latinoamericana, que esto ya está, y cada vez va a ser más. Muchas gracias. Es interesante tener líderes, pastores jóvenes que nos van diciendo lo que se viene, porque nosotros hay veces no vemos todas estas realidades. Él dijo cambios sociales por el envejecimiento de la población, eso lo podemos ver. La riqueza que viene a las nuevas generaciones, porque el evangelio mayormente fue dirigido a clases más bajas económicamente, pero eso está cambiando fuertemente. La tecnología, ¿no es cierto? Zoom, esto que estamos haciendo hace 3 años era completamente impensado. La neurociencia, todo lo que es la inteligencia artificial, el posmodernismo, que ya puso en duda la verdad, que no hay verdad. Así que hoy cristianos no saben qué es la verdad y qué no es la verdad. Y el concepto de familia, cómo está siendo atacado y lo que vamos a tener que enfrentar, si hoy ya lo tenemos que enfrentar en 15 años más, ¿cómo va a ser? Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Sientan libertad. Dios les bendiga. Jorge Solís, adelante. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad. Quiero compartir un momentito con ustedes. Primero darle gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes, al pastor Joel, de permitirme estar en esta clase, en esta reunión. Y me quedó toda la semana la pregunta que hicieron ustedes en un momento. Ustedes decían, ¿qué nos dirían a nosotros que no hagamos? Esa fue la pregunta. Y yo les quiero decir con mucho amor y mucho respeto que esa pregunta no la hagan más, porque nosotros queremos aprender de ustedes. Realmente en ustedes, por lo menos yo, soy sincero, no quiero escuchar a la generación que viene, quiero escucharlos a ustedes. Tienen testimonio, tienen doctrina, tienen amor, y realmente que estas reuniones sean para a nosotros, a esta generación que viene detrás de ustedes, que podamos volver a lo verdadero. Es mi deseo, es mi anhelo que ustedes nos enseñen. No hay equivocación en ustedes, todo lo contrario. Y por lo menos de mi parte me gusta escucharlo y que nos puedan decir, muchachos, hermanos, como quieran, hagan esto, no hagan esto, porque ustedes han marcado un camino muy lindo. Y sinceramente, la generación que venimos detrás de ustedes no es la mejor. Y necesitamos volver a lo verdadero, a lo primordial, necesitamos volver a la palabra de Dios, volver a su presencia, volver a lo que sí tiene sentido como iglesia. Estamos viendo la necesidad en el mundo, lo que se nos viene, y es todo cierto, pero tenemos que enfocarnos, yo creo de todo corazón, en lo que se ha perdido adentro de las iglesias. Nos hemos desenfocado, nos hemos corrido de lo que realmente tiene sentido, y lo único que le va a dar sentido a las iglesias es que hablemos la verdad y que hablemos de Cristo, que hablemos de su presencia, de su Espíritu Santo. Son cosas que se han perdido hoy adentro de las iglesias, y no podemos salir a la calle a evangelizar y a dar de algo que no tenemos. Hoy tenemos muchas falsas doctrinas, tenemos mensajes que a la gente tal vez les gusta un poco más, y yo estoy contento de poder participar en estas reuniones. Cuando hablamos con el pastor Galo siempre digo lo mismo, es lindo hablar en el mismo idioma. No todos los cristianos hablamos en el mismo idioma. Pareciera que si cambiamos la palabra, pareciera que, ¿cómo es? Lo que nos enseñaron ahora no es. Entonces necesitamos volver a ese primer amor, necesitamos volver a lo que realmente le dio sentido a las iglesias. Hubo una generación que les dijo a los pastores,
no, para ganar al mundo hay que ser un poco como el mundo, metamos al mundo adentro de las iglesias para que vea que no somos. Y hermano, las iglesias se han llenado de cosas del mundo y no vemos a Dios adentro de las iglesias. Es muy triste lo que digo, muy fuerte tal vez, pero la gente del mundo quiere ver algo diferente en nosotros. Y fue una mentira eso de, no, nos tenemos que parecer al mundo. Llenamos las iglesias de coreografía, llenamos las iglesias de teatro, llenamos las iglesias de tantas cosas que el Señor nos ayude a realmente poder predicar su palabra. Y ustedes hablaban de pasar la antorcha y que nosotros podamos tener ese cuidado de mantener la antorcha encendida. Que el Señor nos ayude. Esta generación, los que venimos detrás de ustedes, somos una generación que no hemos pagado el precio como lo han pagado ustedes, donde no los han costado las cosas como le han costado a ustedes. Entonces, hay un peligro eminente ahí en la generación esta, al no costarnos, no valoramos, no cuidamos, vamos probando, y bueno, si sale, sale. En cambio, ustedes siempre han tenido cuidado de dar cada paso. Y realmente yo quiero aprender de ustedes. No me quiero extender, ojalá se entienda el mensaje. Es una alegría compartir con pastores que tienen testimonio. No conozco a muchos, pero si son todos de la misma rama, es hermoso esto, conocer al pastor Joel, al pastor Galo Vázquez, a Bongarrá, personas que acá en Argentina tienen testimonio, Dios los ha usado. Realmente yo quiero aprender de ustedes. No les voy a decir nunca a ustedes, hagan esto, lo otro, porque realmente Dios los ha usado mucho a ustedes y necesitamos volver a lo que tiene sentido. Nada más que eso. Jorge, mira, primero muchas gracias por nos anima mucho, eso nos bendice mucho. Ahora, obviamente, bíblicamente dice que el hombre sabio saca en sus tesoros las cosas viejas y las cosas nuevas. Entonces hoy nosotros estamos tratando de escuchar de ustedes, de lo nuevo, ¿no es cierto? Porque lo nuestro ya lo tenemos bastante asentado, pero queremos combinar lo que ya hacemos, lo que ya vemos, lo que ya practicamos, con las nuevas, con los nuevos aportes que ustedes nos pueden dar, porque el fin de todo esto es elaborar un documento. Así que, bueno, estamos muy agradecidos, Jorge. Ya estamos prácticamente en el tiempo. Quizás quería ver si Edwin o si Ruth nos quieren decir alguna pregunta para la semana que viene, para que podamos estar pensando cómo fue esta semana. ¿Está bien? Sí, gracias a Ricardo. Quiero hacer un paréntesis, Ricardo, porque es la única manera que te consigo. ¿Me puedes mandar tu teléfono, por favor, para que me comunique contigo? Mira, esto ha sido muy enriquecedor. Una pregunta grande es, por ejemplo, ahora, ¿cuántos seminarios, cuántos institutos bíblicos, cuántos centros de enseñanza ya tienen la estrategia que escuchamos de los líderes jóvenes que nos enseñan esas cosas de la inteligencia artificial y cómo comunicar, cómo alcanzar a un joven niño trans o gay? Y ahí ya estamos entrando a cosas muy prácticas de lo que es el mundo en que ahora vivimos y que sigue caminando en esa dirección. Entonces, una pregunta que yo he estado pensando desde hace algún tiempo y ahora creo que tal vez es el momento. Cuando directa o indirectamente las generaciones en el pasado sabían que había lugares donde se sembraba la semilla del evangelio y sabían dónde había también cosecha, ya sea directa o indirectamente, se tenía ese conocimiento. Eran estrategias que si había una puerta que se abría, el misionero, el colportor, el evangelista, entraba en esa puerta. Entonces, es una pregunta que tiene dos campos.
¿cuáles son los lugares y cómo sabemos ahora, hoy, dónde hay lugares donde se puede sembrar la semilla? Que la gente está dispuesta, disponible, que el terreno, que la tierra está fértil y podemos sembrar la semilla. ¿En dónde? De acuerdo a cómo lo ve el liderazgo joven. Y luego, ¿cómo se levanta la cosecha? ¿Cómo se levanta la cosecha? Puesto en otras palabras, ¿cuáles son lugares donde ya se sembró la semilla y ya hay cosecha y hay que levantarla? Porque la cosecha tiene un tiempo, hay una ventana de oportunidad que tiene principio y que tiene fin. No todos los lugares son de cosecha todo el tiempo. Pueden ser lugares geográficos, pueden ser estratos sociales, qué sé yo. Tal vez tú me puedes ayudar a formular mejor la pregunta. Bien, primero Edwin, ahí te dejé mi teléfono y mi email ya en el chat. Bien, entonces las dos preguntas serían, Ruth, también si tú tienes alguna, podemos hablarlo ahora. ¿Dónde se puede sembrar la semilla? Llámese grupos sociales, ¿no es cierto? Llámese instituciones. ¿Dónde podemos sembrar la semilla que nosotros diríamos, no sé si estoy interpretando bien, Edwin, dónde está la buena tierra hoy para sembrar la semilla? ¿Y cómo levantamos esa cosecha? Significaría, cómo levantamos la cosecha es quizás qué estrategias utilizaríamos para realmente eso que hemos sembrado produzca fruto. ¿Te estoy interpretando bien, Edwin? Perfecto, bien? perfecto, Bien. Gracias. Yo también quería hablar, pero se nos fue el tiempo, así que eso es el problema de ser moderador, no, el moderador es el que no habla ya. Así que Juan Pablo, paso a ti y para que nos despidas. Vamos a hacer un esfuerzo y yo como moderador le digo, usted, señor Ricardo Rodríguez, ¿tiene algo que decir? Bueno, mira que está Andrés Castelazo también, que quiere hablar. Sí, yo quería decir que me parece que nosotros tendríamos que cambiar el concepto de misionero y hacer que misionero sea toda persona que tiene una misión en la vida. En otras palabras, movilizar a toda la iglesia a ser misionero, que esto no signifique necesariamente ir a África, ir a Asia, aunque eso es muy importante, obviamente, sino que pudiéramos tener misioneros profesores, misioneros artistas, misioneros doctores, misioneros empresarios, misioneros políticos, difícil, ¿no? Pero igual. Es decir, que toda la iglesia sienta que forma parte de una misión, que no necesita un llamamiento especial, sino por el solo hecho de ser llamados a ser hijos de Dios, nos convertimos en misioneros. Y si comenzamos a dar una visión de esta índole, puede ser que logramos una movilización en nuestras iglesias para levantar diferente una cantidad de ministerios, porque una de las cosas que más necesitan los jóvenes es visión. Obviamente la otra es compromiso, ¿no? Pero comienza con la visión. Y si nosotros podemos hacer esto, de convertir a cada una de nuestros profesionales y no profesionales también, técnicos, personas que tienen algún tipo de ocupación, la que sea, en misioneros en su área, para llevar a otros a Cristo en su área y para producir en esa área un cambio de ideas, un cambio de paradigmas. ¿Cómo es la educación desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo son los negocios desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo es el arte desde una perspectiva bíblica? Entonces, creo que este sentir de llamar a todos misioneros, es decir, no a todos, sino a aquellos que tomen una decisión, voy a ser un misionero en el área de la educación, y hasta los podríamos en nuestras iglesias consagrar como misioneros. Esta familia, esta persona ha tomado la decisión de no ser más un profesor, sino de ser un misionero en el área de la educación y orar por esa persona y ver que toda la iglesia comience
a movilizarse por una cuestión de visión. Gracias. Gracias, Ricardo. Es importante escuchar esto. ¿Me decías que Andrés quiere decir algo, Andrés? Sí, bueno, solamente pedirle a Julio que presente a su esposa. Hoy estuvo con él, es la segunda vez que está con nosotros. Su esposa le ha acompañado, pero Julio no la presentaste. Perdón, es cierto, mi esposa Dalia Sosa. Muy bien. El amor de mi vida. Bienvenido. También es servidora de Dios. Muy Amén. bien. Gusto conocerles, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias No sé, por Juan estar Pablo, con nosotros. Si Ruth tenía alguna pregunta más que quisiera hacernos para la próxima vez, aunque no abordemos todo, pero... Quedó una pregunta de las que preparamos, que es cómo preparar a la iglesia desde hoy para enfrentar el plan del nuevo orden mundial. Es una de las preguntas que estaba dentro de lo que se planteó. Muy bien. Bueno, es interesante. Hemos escuchado a los jóvenes y la verdad que nos han iluminado, ¿no? Es cierto que hemos caminado mucho, pero el mundo se nos presenta de una manera totalmente diferente. A ustedes les va a tocar una batalla en lo ideológico que nosotros no tuvimos. Así que la verdad es que, salvo alguno que otro que se caminó el tema en las universidades y tuvo que batallar con otras ideologías, en realidad lo nuestro fue mucho más simple. Sí, hicimos muchas cosas, muchas aventuras, pero era predicar el evangelio de una manera, digamos, tradicional. Ahora lo que se viene, por lo que hemos escuchado, es una guerra que tiene que ver con la mente, Si esta inteligencia artificial la maneja el enemigo, ¿se imaginan ustedes lo difícil que va a ser? A mí me dio una clase, lo invité a almorzar a mi casa, Pablo Polishchuk, que es profesor en el Gordon College, profesor de psicología en Harvard. Sería bárbaro invitarlo, nos dio una clase de lo que es la inteligencia artificial. Y uno queda, pero choqueado, porque me escapa la lógica. Ni Julio Verne se le ocurre una cosa así. Y esto, como decía el hermano, no es para dentro de 50, 100 años, esto lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que creo que ha sido una reunión tremendamente enriquecedora y yo pensamos hacer una reunión invitando gente joven, que eran 2. ¿Qué le parece? Una más. Y si tenemos necesidad, agregamos otra más, porque es muy rico, tiene un contenido muy profundo este tipo de charlas. Así que gracias a todos por haber estado. Y bueno, nos despedimos con una oración. Déjenme orar en esta noche. Gracias, Señor, por haber podido escuchar a nuestros hermanos que cada uno con su mirada nos han ayudado a esta reflexión que como líderes mayores queremos hacer. Queremos traer una palabra que traiga claridad, luz, certeza, una visión bíblica. Señor, no quisiéramos escribir un documento que nadie pueda leer o nadie pueda entender, que nadie pueda poner en práctica. Así que necesitamos de tu sabiduría. Y Señor, qué bueno es que en el consejo de muchos hay sabiduría y es lo que hemos vivido en esta noche. Nos bendecimos unos a otros. Somos un ejemplo al mundo de que, aunque no somos de la misma denominación, no somos del mismo país, no tenemos muchas cosas en común, somos uno en el Señor Jesús. Estamos unidos, somos de la misma familia, tenemos el mismo Padre y esperando todos juntos el regreso glorioso de tu persona. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Gracias a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo domingo a esta hora en este mismo canal. Y gracias a todos que me felicitaron por mi cumpleaños. He llegado a los 75 años. Muchas gracias. Estoy igual que el martes o el miércoles que tenía 74. No he visto que cambió mucho el mundo. Faltó el pastel.
El pastel, sí. Sí, pero hoy me hicieron un pastel con una sola velita. Digo, ¿qué está pasando acá? Yo antes soplaba 75. Me dice mi señora, es más caro las velitas que el pastel. Vamos, te hacemos el pastel y no la velita. Un abrazo grande a todos. Que Dios les bendiga. A todos.